En octubre de 2018, después de un turno de 24 horas como doctora del hospital de la zona, Raquel realizó el trayecto diario por el camino que une dos ciudades en Sao Paulo. En aquel momento su esposo, que se encontraba en casa esperando a Raquel, recibió una llamada desde el celular de su esposa. Era alguien que avisaba que la dueña de aquel celular había sufrido un accidente relativamente cerca de su casa. Partiendo de inmediato, el esposo notó que la carretera estaba cortada en ambos sentidos. Cuando llegó al lugar, recibió la información de que su esposa estaba gravemente herida y que había sido llevada en helicóptero al hospital. El auto de esta mujer había quedado completamente destruido, y al verlo su esposo, una profunda angustia y desesperación se apoderó de su mente. De ahí, se dirigió a toda prisa al hospital, donde recibió la noticia más triste de toda su vida. Una doctora que estaba en el centro de cirugía le entregó una bolsa de plástico con las pertenencias de su esposa junto con su anillo y le dijo que tal vez Raquel no resistiría. A partir de aquel momento, la noticia del accidente se desparramó por toda la región y se formó una cadena de oración en Brasil y en varias partes del mundo. La cirugía duró cerca de 10 horas. Gran parte de todo ese tiempo fue gastado la reconstrucción del lado izquierdo de su rostro. Un amigo neurocirujano que se encontraba en el pabellón quirúrgico acompañando el procedimiento le informó que la cirugía había salido bien, pero que su estado de salud era crítico. Tenía fracturas múltiples en todo su cuerpo, fracturas de columna, clavícula, costillas y un gran corte en la cabeza, provocado por el hundimiento del techo del auto. Poco a poco su estado de salud se fue estabilizando, pero lamentablemente el diagnóstico médico apuntaba a que ella quedaría en estado vegetal. En aquel momento de dolor y tristeza, el pastor de su iglesia vino para orar y ungir a su esposa. Además de entregarla a las manos de Dios, él suplicó que allí ocurriera un gran milagro. Y en relación al accidente, cuando llegaron los paramédicos a atender a Raquel, aplastada entre los fierros del auto, y al ver que ambos pulmones estaban perforados, ellos concluyeron que no había nada más que hacer. Pero antes de llamar a reportar el fallecimiento en escena, ocurrió algo extraordinario. Raquel tuvo un gran espasmo y su cuerpo se movió. Entonces los rescatistas gritaron, «¡Ella está viva!», y a partir de entonces, todo el equipo se movilizó para sacarla del vehículo. Allí sucedió el gran milagro en la vida de Raquel. En aquel momento, Dios, el dueño de la vida, asumió el control de la situación y le dijo, «Respira, Raquel». Después de 45 días del accidente, ella fue dada de alta para continuar su tratamiento en su casa. Hoy, Raquel ya volvió a trabajar como anestesióloga en algunos hospitales y para completar las bendiciones de Dios, un año después, ella quedó embarazada, lo que llenó de alegría a su hogar. El pequeño Benjamín tiene 1 año y 4 meses de edad, y tanto para Raquel como para su esposo, él es la demostración del gran milagro de Dios en sus vidas. Dios todavía hace milagros. Él todavía responde a las oraciones. Cuando estamos al límite de nuestro ingenio, Él no lo está. Cuando las soluciones humanas a nuestros problemas se han agotado, las soluciones divinas no. Cuando no sabemos qué hacer, Él sabe exactamente lo que es necesario. Sin duda, nosotros todavía podemos depender de Él para responder cuando le preguntamos. La Biblia nos dice que Eliseo tuvo una misión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. A diferencia de su maestro Elías, el profeta Eliseo no fue un profeta solitario. En varias ocasiones la Biblia nos relata que se mantenía en presencia de otras personas, participando en asuntos políticos de su época o cerca de estudiantes profetas de la palabra de Dios. Pero sobre todo, Eliseo impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. Y es exactamente que estando en compañía de los profetas estudiantes al este de Jericó, que la Biblia nos relata de un milagro maravilloso de Dios a través del profeta Eliseo. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Llegó un hombre de Baal Salisá, llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó entonces a su criado, «Dáselo a la gente para que coma». Pero el criado respondió, «¿Cómo voy a dar esto a 100 personas?» Y Eliseo contestó, «Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra». Así pues, el criado les sirvió.
y ellos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho. La gracia de Dios derramada sobre una porción pequeña es lo que la hace bastar para todos. La mano de Dios puede multiplicarla 100 veces. Con sus recursos puede extender una mesa en el desierto. Por el toque de su mano, puede aumentar las provisiones escasas y hacerlas bastar para todos. Fue su poder lo que multiplicó los panes y el cereal en las manos de los hijos de los profetas. Durante el ministerio terrenal de Cristo, cuando hizo un milagro similar para alimentar las multitudes, sus discípulos manifestaron la misma incredulidad que había revelado el siervo de Eliseo, diciendo: ¿Cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Y cuando Cristo ordenó a sus discípulos que diesen de comer a la multitud, contestaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y, mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Al alimentar a los 5,000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. Así como Jesús alimentó a la multitud cansada y hambrienta después de un día lleno de emociones, hoy el pan de vida, Jesús, está dispuesto con su amor tierno e infinito a suplir tus necesidades básicas cuando lo solicites. Además, su mayor anhelo es que al buscarlo por fe, aprendas a escucharlo, conocerlo y aceptarlo como tu amigo, sustentador y salvador.